permiso, presidente. Bueno, vengo a hablar de las universidades de nuestro país, que algunas están en condiciones de mucha inequidad. Diré que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibe un financiamiento 70% menor al financiamiento que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México en función de cada uno de sus estudiantes. Y la verdad que ha hecho un gran esfuerzo por mejorar su calidad, su certificación y los servicios de investigación que presta a los estudiantes fundamentalmente michoacanos. Esta es mi exposición de motivos. El derecho a la educación siempre ha sido prioridad en los gobiernos panistas, demostrando que es posible guardar fidelidad a los principios fundamentales. Desde 65, el PAN en su Convención Nacional aprobó que la educación del pueblo mexicano es tarea de todos los miembros de la nación. La actividad universitaria solo puede cumplir propiamente su misión de conservar, acrecentar y difundir la cultura si se desarrolla en un régimen de honradez intelectual, de disciplinada autonomía y de libertad de cátedra. Por la importancia que la universidad tiene en la vida de la patria, sus actividades deben ser apoyadas moral y económicamente por toda la colectividad y asegurar la libertad de investigación, de convicción y de opinión entre sus miembros. Sin duda, desde esa fecha se ha trabajado en materia educativa. Tal es el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que contempló una educación de calidad que formara alumnos con destrezas, habilidades, conocimientos y técnicas tales que puedan competir en el ámbito laboral que demanda la globalidad actual, promotora de capacidad para manejar afectos, emociones y formadora de valores. De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo del que comento retomó lo que el constituyente de 17 había establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de todos los mexicanos a recibir educación por parte del Estado. Una educación pública, laica, gratuita y aspiracional que prepare a las personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad y desarrollar a plenitud las facultades humanas. Pensar en la misión de la educación en México, darle causa a su futuro, es una de las cuestiones que resultan clave para el desarrollo pleno de la sociedad mexicana, y en esta tarea la universidad pública es desde muchos ángulos un tema prioritario de la agenda política nacional. Desde la publicación de la Ley para la Coordinación de Educación Superior, la Federación ha distribuido subsidios a las universidades del país según diferentes criterios, lo que ha tenido como consecuencia inequidades muy significativas en el apoyo a las distintas entidades. Esta iniciativa pretende reformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicada en el Diario de la Federación el 29 de diciembre de 1978, con el objeto de establecer las bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, los estados y los municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes y coadyuvar con el desarrollo y la coordinación de la educación superior. No ha sido reformada esta ley desde su publicación, y con la reforma de la Ley General de Educación de 1993 quedó abrogada la Ley Federal de Educación, y con ella quedaron fuera de lugar algunas responsabilidades respecto de la Ley de la Educación Superior. Sobre la significativa abrogación, en muchas ocasiones y distintos legisladores en ambas cámaras han presentado iniciativas para actualizar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, pero estas reformas no han prosperado, lo que es lamentable, ya que dejan un estado de incertidumbre a las instituciones de educación superior y a los miles de jóvenes de nuestro país. No obstante los significativos esfuerzos del Gobierno federal en la materia, según datos del sexto informe de gobierno del ciclo 2011-2012, la cobertura total de la educación superior fue equivalente a 32.8% de la población en edad de asistir a este nivel educativo entre los 19 y 23 años, mostrando un crecimiento de 1.9 puntos porcentuales respecto del ciclo 2010-2011 y de 6.9 puntos con relación al ciclo escolar 2006-2007. Las entidades federativas que alcanzaron un nivel superior a 25% son Aguascalientes, Baja California, Baja Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Esta iniciativa propone buscar alternativas a la forma de financiamiento de las instituciones de educación superior, buscando condiciones más equitativas y de apoyo a las entidades que se han quedado más rezagadas.
Se pretende que el financiamiento que otorga tanto la Federación como las entidades federativas sea más justo y equitativo, es decir, que el presupuesto asignado cada año sea progresivo y que de ninguna manera pueda reducirse, pero además que se reduzca el rango de financiamiento entre las que más reciben y las que menos lo hacen. Es lamentable que en la educación haya más privilegios para unos que para otros. De esta manera, lo que dice la Ley General de Educación, en la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación se deberá dar continuidad y concatenación entre los mismos con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posibles. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional. En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales para la educación pública. Respecto al financiamiento en este sector, el cuaderno Financiamiento Público de la Educación Superior de México, fuentes de información y cifras del periodo 2000 a 2011, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México bajo la autoría del maestro Javier Mendoza Rojas, es una herramienta invaluable ya que presenta un análisis exhaustivo de distintos temas referentes al financiamiento público de la educación superior en México a lo largo de 11 años, que de otra manera sería difícil comparar y permitirnos hacer un análisis de las deficiencias y las inequidades. Se hace una revisión al presupuesto de egresos de la Federación en el que solo se enuncia el presupuesto asignado a las instituciones de educación superior. Sin embargo, no se encuentra el presupuesto asignado a las instituciones estatales, lo que hace difícil la medición entre cada una de las instituciones. Es prioritario entonces lograr un presupuesto decoroso, digno y consecutivo, mismo que no frene los proyectos de investigación de las instituciones públicas de educación superior. Este asunto, reitero, requiere atención inmediata, ya que la educación es el cimiento de una mejor sociedad. Por las razones expuestas anteriormente, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de Educación Superior. Se reforman los artículos del párrafo segundo del artículo segundo, el 8, el primer párrafo del artículo 16, el primer párrafo del artículo 21, el primer párrafo del 23. Todos estos tienen que ver con la suplencia de la Ley Federal de Educación. El artículo 24 y un segundo párrafo al 27, todos de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para quedar como sigue. El segundo tiene que ver con sustituirla en la Ley General de Educación. El octavo también, el 16 también. El 21 dice: la Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos de manera justa y equitativa conforme a esta ley para el cumplimiento de sus fines. El artículo 23 dirá: los recursos que conforme el presupuesto de egresos de la Federación se asignen a las instituciones de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y considerando la planeación institucional y los programas de superación académica y de mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos de operación previstos. Los recursos asignados no podrán ser inferiores en términos reales a los considerados en el ejercicio fiscal anterior. Para decidir la asignación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso se tomarán en cuenta consideraciones ajenas a las educativas. Artículo 24. Para los fines de esta ley, los recursos que la Federación otorga a las instituciones de educación superior serán ordinarios o específicos, los cuales serán de carácter progresivo a fin de incrementar la matrícula, el desarrollo y mejora de la calidad de la educación superior. Los recursos ordinarios tendrán carácter de presupuesto regularizable. Para la satisfacción de necesidades extraordinarias, las instituciones podrán solicitar recursos adicionales. El artículo 27 diría: las instituciones de educación superior deberán aplicar los fondos proporcionados por la Federación estrictamente a actividades para las cuales hayan sido asignados y de conformidad con las leyes respectivas. En relación al párrafo anterior, las instituciones de educación superior promoverán mecanismos de transparencia y acceso de información necesarios para la rendición de cuentas de los recursos que les sean asignados. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Y segundo, por única ocasión,
En el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014 se etiquetará un presupuesto extraordinario para que la diferencia del subsidio por alumno en las universidades e institutos públicos de educación superior no sea mayor al 15% en ningún caso. Por su atención, gracias. La que suscribe, Luis María Calderón.